Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Feria Nacional del Libro de la UAB. Hoy tenemos la presentación de un libro del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. El título es Debates contemporáneos en torno a la auditoría gubernamental. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Todas son preguntas importantes. Hablar de lo político es todos aquellos temas que tocan las fibras más sensibles de los seres humanos. En México puede ser la familia, puede ser la seguridad de sus hijos. Comentaba yo hace rato, la educación, que es un tema también importantísimo en temas actuales, la salud, entre cualquier otro tema que como colectivo podamos observar que de alguna manera se desgaja y daña nuestra libertad, daña nuestra percepción del mundo y nos impide desarrollarnos. Todas y cada una de las situaciones que se viven hoy, no solo en nuestro país, porque las situaciones problemáticas no son exclusivas de México, son producto de una dinámica mundial a la que todos los países estamos susceptibles en la actualidad, escasez de alimentos, bueno, muchas otras cosas que ya mencioné. Cuando estas situaciones empiezan a volverse cada vez más compartidas con los otros ciudadanos, entonces los ciudadanos generan justo esto que estamos haciendo ahorita, deliberación pública. La deliberación pública es compartir mis ideas. Pueden ser buenas, sustentadas, o pueden ser tal vez mal informadas, pero esta discusión, esta deliberación pública nos lleva a formarnos un punto de vista. Y justo eso es lo que necesitamos para poder reorganizar a la comunidad. Que no tengamos miedo a hablar, que no tengamos miedo a expresar lo que pensamos, lo que sentimos, porque en esa percepción se encuentra lo político. No quiere decir que les esté diciendo, vayan y afíliense a un partido. No, no va por ahí en realidad. La participación ciudadana tiene una base fundamental que es el compartir, supongamos uno a uno, para el bien colectivo, no para mi bien individual, ni para el bien individual del otro, sino en colectivo. Y si los ciudadanos todos pudiéramos reflexionar sobre ello, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo mejoraría en muchos sentidos. Por ejemplo, la civilidad en términos de los conductores. ¿Cuántas veces seguramente les ha tocado que de repente alguien va manejando y ya dejó su auto estacionado en doble fila y no le importa el que viene detrás? Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Justamente eso es pensar en el otro. O sea, el no estacionarnos en doble fila sin importarme que el otro trae prisa, tiene sus condiciones de vida, su contexto, tal vez tenga una enfermedad o vaya a auxiliar a un familiar, a un compañero. Entonces, la participación ciudadana va mucho más allá de hablar de lo que antes se esperaba que fuera el voto con la participación electoral, la participación política, que era pertenecer justamente a un partido político, o la participación ciudadana, que era organizarnos para lograr algo en particular. Hoy el contexto la definición de participación ciudadana debe ir mucho más allá, mucho más profundo hacia el bien colectivo. Por eso es que este libro, que está centrado en temas gubernamentales, reflexiona justamente sobre la importancia del ciudadano en la fiscalización, la evaluación, la solicitud de rendición de cuentas y la atención. Y yo quisiera con esto responder la pregunta particularmente de usted, joven, porque las leyes están establecidas y sabemos que existe un procedimiento para licitación, y cuando existen cantidades mayores de dinero, una vez sobrepasado, entonces tiene por obligación licitarse. ¿Y la licitación en qué consiste?
El gobierno estatal, municipal o nacional genera reglas de operación en las cuales convoca a empresas. A veces estas licitaciones pueden ser públicas, es decir, se hace público el documento con las reglas de operación para que cualquier empresa vaya, las descargue y pues considere si es factible para ellos llegarle al precio, tener las condiciones en términos técnicos de lo que se está pidiendo. Generalmente hablamos de equipo de cómputo, inversión en obra pública, ¿no? Pensando en el tema del dinero para la urbanización, etcétera, ¿no? Y una vez que, bueno, puede ser público, pero también pueden ser a puerta cerrada, de manera que el gobierno invita solamente a algunas empresas y entre esas empresas compiten y gana el que ofrezca mejores condiciones. Y por eso reflexiono, y yo traía mi argumento aquí y quiero leerles el punto que yo les escribí para que ustedes reflexionen en él. Parece que el servidor público pierde su categoría de ciudadano al ocupar un cargo público. Por eso, los esfuerzos institucionales para fortalecer las estrategias de transparencia y rendición de cuentas no han alcanzado los frutos deseados, porque cuando llegamos al poder y ocupamos un cargo público, entonces pareciera que se me olvidó que soy ciudadano. Y si todos los servidores públicos reflexionaran a que el cargo solamente les va a durar 4 años, 6 años, etcétera, entonces pensarían en el futuro, en el país que quieren dejarle a sus hijos y no en la recompensa inmediata. Vivimos en un país cuyo sistema democrático está fundamentado en el Estado de Derecho, es decir, todo está marcado a través de una norma legal y esa norma legal nos permite actuar. Por eso el tema de los mecanismos de participación ciudadana están establecidos y por eso se discutió durante muchos meses el tema de la revocación de mandato y al final, después de muchas discusiones en la Cámara de Diputados y Senadores, publicaron a través del Diario Oficial de la Federación el procedimiento y después hicieron otras adendas a ese procedimiento para el actuar del INE. Sin marco legal, nuestro país no funciona. Todo lo que no está establecido en el marco legal no puede replicarse en la sociedad. Y hemos visto a lo largo de la historia que el mundo puede cambiar de dos formas. O se implementa una nueva norma y en consecuencia la ciudadanía se ve obligada a cumplirla, como por ejemplo los temas hacendarios, ¿no? O viene en sentido inverso, la ciudadanía empuja, se empieza a organizar, empieza a hablar, empieza a discutir, empieza a observar y a denunciar. Y en ese sentido, la norma se encrudece. El primer camino es mucho más lento, el segundo camino es mucho más, es movilización, sí, movilización que incluso puede generar también situaciones de violencia. Esos son los escenarios. En este sentido, pues ninguna pregunta es fuera de contexto. En realidad, la deliberación pública nos nutre a todos. Opiniones a favor y en contra nutren el argumento y nutren la percepción que cada uno de nosotros, como ciudadanos, nos formamos. Si nosotros logramos que al salir de esta presentación del libro, ustedes lleven el mensaje de la participación ciudadana, de la reflexión sobre género, de la reflexión sobre rendición de cuentas a sus casas, ya ganamos en deliberación pública.